Espero que haya quedado adecuada. Bueno, por supuesto, yo no tengo ningún tipo de conflicto de interés, yo no recibo ningún tipo de remuneración por esta charla, ni tengo ningún tipo de contrato ni de colaboración con ADFA, y creo que eso quede bien claro. Y esto lo podemos enfocar como si fuera una guerra. El arte de la guerra es un libro que escribió Sun Tzu hace 2500 años en China y se sigue considerando como prácticamente la obra maestra de la estrategia de la guerra y que no solo la guerra, la están usando ahora mismo pues muchas empresas y muchos sistemas de gestión para ver cómo te enfocas un problema. Bueno, pues aquí estamos ante una guerra contra el coronavirus, contra el SARS-CoV-2. Este SARS-CoV-2 se llama así porque el SARS un síndrome respiratorio agudo grave, mal traducido normalmente por severo, por un coronavirus 2. Ya va bien, ya. Voy a pasar las primeras diapositivas muy rápido porque ya las habíamos comentado y simplemente me paro un poco aquí, ¿no? Recuerdo un poco la estructura del virus SARS-CoV-2, este virus del síndrome respiratorio agudo grave por el coronavirus, y recordar dos cosas importantes que hay que recordar. Primero, la cubierta lipídica, que como dijimos, es lo que hace que sea muy sensible a los desinfectantes, afortunadamente, y hace que el virus, como veremos a continuación, con mucha higiene se pueda controlar. Luego están las proteínas M y E, que son proteínas de membrana, que sirven como antígenos y que son las que determinan luego los anticuerpos que se van a ver. Y lo más importante, bueno, que es un virus RNA y sobre todo la glucoproteína S. La glucoproteína S es más o menos la marca de los coronavirus. De hecho, esa corona de ese nombre es por la glucoproteína S. Esta glucoproteína S se une a lo que llamaremos el aliado. Es decir, en toda guerra los enemigos buscan un aliado y en este caso el enemigo está dentro de nosotros, el aliado de nuestro virus está dentro de nosotros, que es el receptor AC2, el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, que es una enzima absolutamente necesario para la regulación de la hipertensión, de la tensión arterial y de muchos mecanismos fisiológicos del organismo. Bueno, pues esta es la forma que tiene el virus de entrar en nuestras células. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues esta glucoproteína que vemos aquí en este esquema tiene dos unidades. Tiene una subunidad S1, esta parte de aquí abajo, que es la que se une al receptor, y luego actúa una proteasa de transmembrana de la célula y rompe esta proteína en dos. Y la subunidad S2 es la que se ancla a la membrana y permite que el virus entre la célula. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues una cosa tan sencilla como esto. Entra aquí el virus, se une al receptor y se produce la endocitosis. ¿Esto qué hace? No solo hace que el virus entre, sino que bloquea los receptores AC2 que hay en el organismo. Y esto tiene mucha repercusión y de hecho al principio preocupaba mucho por las repercusiones que podía tener en el tratamiento de la hipertensión arterial. Pero bueno, esto lo vamos a ver más por alto, pero simplemente recordar cómo va funcionando, cómo entra el virus. Bueno, pues cuando el virus entra hace una serie de mecanismos muy complejos que por supuesto no vamos a mirar, porque se sale un poco de este objetivo y además yo no soy especialista en virología. Pero sí recordar que en todas estas fases que actúan múltiples enzimas, múltiples mecanismos inmunológicos complicados, bioquímicos, bueno, pues en cada una de esas fases se están buscando tratamientos específicos. Todos estos tratamientos que están aquí a la izquierda, la cloroquina, hidroxicloroquina, el opinavir, el remdesivir, la ribavirina, etcétera, etcétera, el interferón, bueno, son tratamientos antivirales, es decir, son tratamientos que van a actuar directamente o contra el virus o contra la replicación del virus, que luego veremos que hay otras estrategias de tratamiento. Entonces, esto es importante saber. Bueno, pues el virus, que habitualmente, como veremos, se transmite por la vía aérea, por gotitas, entonces llega y habitualmente entra por la boca o por la nariz y se une a los receptores AC2 que hay en las células epiteliales que tenemos sobre todo en nuestra nasofaringe. Se une al receptor y hay una multiplicación viral. Y en esta fase, como está todavía una clínica local, pues no hay neumonía, la radiografía de tórax lógicamente será normal. ¿Qué pasa? Bueno, pues los pacientes que tienen el virus aquí suelen tener cuadros leves o incluso ser asintomáticos. Y entonces, ¿esto por qué es importante? Porque pueden ser transmisores del virus, producir contagio y de ahí la importancia de las medidas preventivas en las que insistiremos muchísimas veces. Y de hecho, se ha visto y se está viendo que hay individuos, no se sabe muy bien por qué, unos sí y otros no, que tienen el virus en sus nasofaringes, son grandes diseminadores, lo que se llaman los grandes diseminadores de la infección, y se han visto brotes con una virulencia muy grande
debido a a la acción del virus en este en este grupo de pacientes. Y así recientemente, bueno, pues ha analizado, ya una vez visto la crisis, cómo estos brotes se han contagiado y cómo se podrían evitar. Esto se puede ver, pues esto es un periódico de España, en El País, así lo explica, pero sobre todo lo importante, que esta es una cosa que ya hay que recordar para siempre, es las medidas ya no solo médicas, sino en toda empresa y en toda la sociedad, estas medidas tan básicas como la distancia física, lo que hace que tengamos que promover lo que podamos, el teletrabajo, y que haya el menor número de trabajadores en las empresas, lo que llama el control de ingeniería, las barreras físicas entre las personas, que luego lo veremos también, los controles administrativos, es decir, intentar que la gente no se toque, y luego, por supuesto, la protección, las mascarillas, que ahora en España son obligatorias en el interior y en muchos sitios también en el exterior. Pero fijaros, o fíjense que esto no es la medida más eficaz. Lo más eficaz son las medidas generales de teletrabajo y de distancia física, evitar las aglomeraciones, evitar el contacto. Eso es fundamental. Bueno, pues si la infección sigue, si el virus pasa de esa zona inicial que tenía en la nasofaringe y llega al alveolo pulmonar, en los alveolos también hay receptores AC2, en los neumocitos tipo 2, es decir, en los neumocitos tipo 1 no hay receptores, los hay solo en los receptores tipo 2. Ahí produce una reacción inflamatoria y, claro, lógicamente los alveolos pulmonares están pegados o están en contacto íntimo con los capilares, porque es donde se hace el intercambio gaseoso. ¿Y esto qué hace? Bueno, pues hace una reacción inflamatoria que afecta a los capilares, intervienen los macrófagos y se produce cierto edema. ¿Y esto qué se manifiesta? Pues en la radiografía simples o los cuadros leves, con unas tenues opacidades de predominio periférico y de predominio en las bases, y que en los escáneres, en las TC, se verán como estos patrones en vidrio deslustrado, también de predominio periférico y en las bases. Estos son, insisto, cuadros leves, cuadros muy iniciales de pequeñas neumonías de pacientes que habitualmente no se tienen que ingresar y se pueden, pues nada, con medidas básicas, suelen ir bien. ¿Qué problema hay? El problema hay es que esta inflamación sigue para adelante. El cuerpo reacciona ante la agresión del virus pues con de una forma un poco ya casi siempre igual. Bueno, pues que no vamos a ver a fondo porque es complicado. Y yo luego diré dónde están las fuentes para revisarlo, que no quiera revisar. Pero en cualquier caso, lo que es importante es recordar que aquí se activa todo el sistema inmunitario, toda la reacción inflamatoria, con las citoquinas, las fagocitosis, la citotoxicidad, el complemento, etcétera, etcétera. ¿Y esto qué origina? Pues una mayor alveolitis, una alteración del pequeño vaso, edema, trombosis, una neumonitis y alteraciones de la perfusión. Esto ya en cuadros más severos y que se manifiestan en la TC pues con unas opacidades ya más densas, incluso en lo que llaman el patrón en empedrado, zonas con alveolograma, incluso condensaciones, etc. Estos son cuadros habitualmente más graves, pero si se quedan ahí todavía no pasa gran cosa. El problema es cuando nuestra defensa, que es la que nos quiere defender contra el virus, es tan agresiva que produce daños colaterales. Eso suele pasar también en las guerras, esto hay que tener mucho cuidado. Y en este caso es muy difícil de controlar. Y es este mecanismo tan complejo de lo que llaman las tormentas de citoquinas, de cuando se activa toda la reacción inmunitaria de una forma generalizada. Bueno, pues esto todo hace que todo el sistema inmunitario ataque al propio pulmón, ataque de forma sistémica a todo el organismo, y es lo que produce los cuadros tan severos, pacientes que acaban en la UCI con una mortalidad muy alta, en ocasiones superior al 40%. Bueno, pues un distrés respiratorio severo, con fenómenos de trombosis, con fiebre prolongada, disminución de linfocitos, etc. Bueno, pues si habíamos visto en una fase previa los tratamientos para acabar con el virus, en esta fase lo que hay que hacer es un tratamiento que intente evitar que el cuerpo llegue a esta fase de gran alteración inmunitaria. Y por eso la importancia de dar corticoides o los inhibidores de las interleuquinas, pero este tratamiento hay que darlo en la fase adecuada. No se puede dar demasiado pronto, pues si se da demasiado pronto, activa el virus y el virus puede ser más agresivo. Y si se da demasiado tarde, una vez que está desencadenada esta reacción, pues es complicado. De ahí la complejidad de tratar estos casos una vez que entran, que insisto, son pacientes que ya acaban en la UCI con muy mal pronóstico. Bueno, pero esto es todavía más complicado porque se está viendo ahora en las últimas semanas que además de todas estas alteraciones inmunitarias, también hay alteraciones generalizadas de la coagulación. Es decir, toda esta respuesta inmunitaria, toda esta respuesta inflamatoria origina una PCR elevada, una velocidad de sedimentación elevada, un dímero D elevado, pero con un fibrinógeno elevado. Es decir, se produce una procoagulación, empieza a producirse trombosis, pero al mismo tiempo se libera dímero D y de una forma activa. Quiere decir que se está produciendo un cuadro de protrombosis y esto necesita su propio tratamiento. Es decir, la tercera línea de tratamiento
sería intentar evitar esta coagulación o esta trombosis mediante tratamientos anticoagulantes, que no se sabe muy bien por qué se produce esta trombosis, pero bueno, ahí está. Y para complicarlo todavía más, bueno, pues si vimos que las células endoteliales tienen también receptores AC2, pues el virus también es uno de estos receptores y produce cambios inflamatorios en el endotelio de todo el organismo. Entonces, este endotelio se inflama, se producen lesiones celulares, hay microtrombosis y se produce lo que se llama la microangiopatía trombótica, que puede darse en diferentes órganos, como veremos más adelante. Pues esto es una de las grandes complicaciones y en estudios de necropsia se ha visto que todos estos temas tromboembólicos son una de las principales o la principal causa de muerte en estos pacientes. De esta forma, en los cuadros severos del COVID, se habla, si en general cuando un paciente entra en sepsis, se habla de la coagulopatía intravascular diseminada, aquí se habla de la coagulopatía intravascular pulmonar, que es un término nuevo que intenta diferenciarlo un poco del CID, pero bueno, que se está visto en estos casos. Son pacientes, insisto, que tienen muy mal pronóstico, que van muy mal clínicamente, en fases ya muy avanzadas de la enfermedad. ¿Cómo se ven estos pacientes? Estos pacientes, cuando se hacen radiografías, pues se ve de forma inespecífica con unos patrones alveolares severos, como en este caso. ¿Por qué? Porque estos alveolos demuestran no solo el edema, sino la hemorragia por la microangiopatía, la hemorragia por las lesiones del endotelio de los alveolos, etc. Son casos muy graves y estos casos se controlan pues, no habitualmente con radiología convencional. Ahora estamos viendo también que con ecografía. Y ya vimos que estos pacientes tienen tendencia a la trombosis y se vio en las primeras semanas que estos pacientes presentaban una tasa muy elevada de tromboembolismos pulmonares y además tienen un dímero D muy alto, como vimos ahora, por todo este desarrollo de las alteraciones inmunitarias. Bueno, pues en estos casos hay que hacer un TAC. Si un paciente tenemos sospecha de que haya desarrollado un tromboembolismo, pues hay que hacer un angiotac de arterias pulmonares para descartarlo, porque habría que ajustar el tratamiento anticoagulante a esta nueva situación. Es decir, todos estos pacientes tienen un dímero D alto, estos pacientes que van mal tienen un dímero D alto, no todos tienen trombosis significativa ni tromboembolismo significativo. Entonces, cuando tengamos sospecha, pacientes con un dímero D muy alto y con clínica, haremos un escáner que demuestra claramente el tromboembolismo pulmonar. Bueno, pues ya vimos cómo actúa el enemigo, que es el virus, ya vimos cómo salía a los detectores, cómo suena el detector, cómo nuestras defensas muchas veces tienen más efectos colaterales y son muchas veces las que producen este gran fallo multiorgánico en los pacientes con afectación severa. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es detectar al enemigo, saber si estamos infectados o no. ¿Y esto cómo es? Detectando el virus. No hay otra forma, hay que detectar el virus. Y esto lo podemos hacer de dos formas distintas. Podemos detectar el virus de forma directa, es detectando su RNA mediante las pruebas de PCR, de polimerasa de cadena estas son técnicas inmunohistoquímicas, o podemos detectar los antígenos virales, que son técnicas más recientes y que tienen una sensibilidad y una especificidad un poco más baja, aunque son técnicas más sencillas. Y luego lo que podemos ver es cómo el cuerpo reacciona y produce estos anticuerpos frente a estos antígenos de membrana que veíamos previamente, ya sea en la inmunoglobulina M en las fases iniciales o la inmunoglobulina G un poco más adelante. Es decir, podemos detectar el virus o los anticuerpos. Y esto no es igual en todo el tiempo, es decir, inicialmente no vemos nada, el paciente todavía está sintomático y el paciente lleva el virus pero todavía no tiene clínica y es muy difícil de detectar y a partir de un momento con un nivel de RNA ya suficiente podemos detectar el RNA mediante pruebas de PCR. Posteriormente podemos detectar la inmunoglobulina M y posteriormente la inmunoglobulina G. Es decir, no en cada momento, en función de la clínica y en función de cómo esté el paciente, podremos detectar unas cosas u otras. Y esto se puede ver claramente en este cuadro, porque esto es muy importante. En este cuadro vemos cómo los pacientes con diferente clínica pueden estar sin transmisión, con poco riesgo de transmisión o mucho riesgo de transmisión. Y aquí lo importante es ver que los pacientes inicialmente transmiten, pero es que incluso unos días antes, hasta 5 días, 4 o 5 días antes, pueden ser transmisores. Y esto es lo que vimos al principio, es la importancia de detectar estos pacientes porque son los que generan los brotes y muchos de los brotes que vimos en hospitales o poblacionales se debían a esto. Bueno, pues entonces ya aprendimos cosas, ya fuimos aprendiendo mucho a lo largo de estos meses
Y también tuvimos errores. Uno fue fue cuando viendo que en algunos sitios había ciertos problemas para hacer las PCRs con rapidez, es decir, no había muchas pruebas de laboratorio, pues se decidió, como por ejemplo en la Comunidad de Madrid, que con una placa positiva, una radiografía de tórax positiva y un paciente con clínica lo consideraban muy típico de COVID, el paciente se manejaba como si fuera un COVID, pero ¿qué pasa? Que no se confirmaban con el test de PCR y esto alteraba las estadísticas y dificultaba el manejo. Esto tuvo mucha polémica y ahí está. ¿Pero por qué es un error? Bueno, pues un error porque hay que tener en cuenta que la radiografía de tórax es una técnica muy poco específica y muy poco sensible. El escáner es mucho más sensible, pero tampoco es específica. Es decir, si estamos en un contexto con muchos pacientes infectados, es decir, que la probabilidad preprueba sea muy alta, cualquiera de estas técnicas dará un positivo, pero un positivo que podría ser esto, podría ser una infección por un virus de la gripe u otra cosa. Con lo cual, estas técnicas aisladas no se deben considerar como una técnica diagnóstica para el COVID. ¿Por qué? Pues la primera importante noción que nunca hay que olvidar, que el diagnóstico inicial debe basarse en las pruebas de laboratorio. La radiología tiene una importancia altísima, pero el diagnóstico es de laboratorio. Y esto ya serán el 7 de marzo, es decir, cuando estaba empezando la crisis en España, pues ya lo comentamos, la importancia de que el diagnóstico se base en las pruebas de laboratorio, no en las pruebas de imagen. Y posteriormente, ya un mes más tarde, que un mes en este caso es muchísimo, pues la RSNA en un panel de expertos llegó a las mismas conclusiones, es decir, que no hay que hacer pruebas de imagen siempre, es decir, si un paciente tiene una clínica muy leve, no sería necesario hacerle técnicas de imagen, que las técnicas de imagen se harían los pacientes que tienen una clínica severa o que empeoran, y que solo en algunos casos, es decir, cuando haya mucha dificultad para hacer pruebas de laboratorio, podría usarse las técnicas de imagen como una técnica diagnóstica. Y de hecho esto es lo que se hizo en Madrid en algunos hospitales porque estaban desbordados de casos, tenían cientos de pacientes y una dificultad grande para hacer las PCRs. Esto hubo una época con muchas dificultades en España. Bueno, pues esto es lo que recomienda la RSNA desde así y creemos que estas recomendaciones deben seguir hasta ahora y deben seguir igual, siguen siendo aplicables. Bueno, pues ya otra cosa que hemos aprendido, que el virus, aunque entra por la garganta y aunque afecta a los pulmones, afecta a otros órganos. ¿Por qué? Pues por su aliado, por el receptor AC2. Este receptor AC2 se encuentra en muchísimos tejidos, de hecho, en muchos tejidos con una densidad mucho mayor que en el pulmón. En el intestino, hay mucho más AC2 en el intestino que en el pulmón, en el corazón, en los vasos, en los riñones, en el cerebro. Es decir, el AC2 es un receptor fundamental para el cuerpo, es un receptor, por lo tanto, diseminado por el cuerpo, con lo cual el virus tiene muchos sitios a los que unirse y afectarlo. Y esto ya se fue viendo muy recientemente, pues muchas veces se veía casos de pacientes que no tenían cuadros típicos gripales, sino un cuadro de diarrea, cefaleas, diarreas. Bueno, pues se vio que estos pacientes tenían el virus en el intestino. De hecho, se ha detectado virus en las heces. Bueno, pues acaba de publicar una revisión de los estudios iniciales de la imagen en los pacientes con afectación intestinal y llama la atención que los cuadros principales no se deben a la afectación directa del virus, sino a los fenómenos trombóticos que vimos antes y a la isquemia. Es decir, son pacientes que presentan edema de intestino, que presentan fenómenos trombóticos, que tienen que recibir cirugía, pero por la isquemia, no por la afectación, no por un cuadro inflamatorio primitivo por un virus, sino, insisto, por los cuadros secundarios a este efecto inmunológico del virus. En el corazón, en teoría, al tener el receptor AC2, también podría haber una miocarditis. Sin embargo, se está viendo que el cuadro fundamental tampoco se debe a la afectación directa del virus. En estos casos, sobre todo, se debe a estos cuadros vasculíticos y, de hecho, esta mortalidad que se está viendo en pacientes diabéticos, obesos o hipertensos tendría relación con todo esto. Es decir, son pacientes que tienen menos capacidad de respuesta a estos fenómenos tromboembólicos y de angiopatía y, por lo tanto, tienen más fenómenos de tromboembolismo, más cardiopatías secundarias y de ahí que tengan mayor mortalidad. Más complicado es el efecto sobre el cerebro. Se ha visto, o se está ya publicando casos relativamente escasos, pero casos de afectación directa en el cerebro y se están intentando explicar por varias vías. La primera vía podría ser por diseminación directa. Esto se ha visto en otros coronavirus previamente. Entonces, atravesaría el virus el etmoides y llegaría directamente al cerebro. Bueno, esto no está claramente demostrado, pero es una hipótesis.
Otra hipótesis es que el virus llega al alvéolo pulmonar y entonces en los alvéolos va retrógradamente a los nervios, llega a los receptores, mecanorreceptores y los quimioreceptores y de ahí al bulbo, al tronco del encéfalo y afectaría a los núcleos respiratorios. Eso no está demostrado, parece poco probable. Y luego, probablemente, otro efecto es que directamente por esta alteración inmunológica que hemos visto, habría una afectación vascular que afectaría también al cerebro, a la alteración del endotelio también afectaría a los vasos vasculares, a los vasos cerebrales, pero por otra parte, esta alteración inmunológica crearía una serie de alteraciones directas sobre las células cerebrales. De hecho, se ha visto que los pacientes con esclerosis múltiple tienen, ya esto es visto previamente, una mayor incidencia de infecciones por coronavirus. Entonces, todo esto preocupa mucho. Se han visto casos de hemorragia, de encefalopatía hemorrágica, y se ha visto en algunas series que hay un aumento de la incidencia de fenómenos trombóticos, de ictus, en estos pacientes con coronavirus. Bueno, no sabemos si en un futuro también se verán más alteraciones neurológicas tardías por estos fenómenos inmunológicos, y esto es una cosa que preocupa y que habrá que seguir estudiando. De forma que el virus, estamos aprendiendo que afecta a otros órganos, que pueden tener manifestaciones radiológicas, pero que su impacto tendremos que ver a dónde llega. Bueno, pues tenemos nuestro ejército, ya tenemos un enemigo, ya sabemos el enemigo dónde está, sabemos lo que hace, sabemos sus aliados, y nosotros tenemos un ejército para luchar con él, que somos todos los profesionales. Bueno, pues tenemos que buscar que este ejército esté muy bien organizado y tenemos que protegerlo. Bueno, pues lo primero es esto. Ya hablamos de las medidas de distancia, pues esto hay que dejarlo siempre, antes, durante y después de la crisis, hasta que no haya vacuna, debemos seguir teniendo estas nociones básicas de mantener la distancia de seguridad mínima de 2 metros. Hay artículos recientes que hablan que el virus no solo va por las macrogotas o las gotas más de mayor tamaño, sino también en las microgotas, casi como si fuera una diseminación aérea, de forma que se podría diseminar hasta varios metros. Esto está todavía por demostrar, pero sí que es verdad que estos estudios recomiendan el uso generalizado de mascarillas, incluso las mascarillas caseras, aunque sean las menos adecuadas, porque protegerían. Tanto el que emite el virus como el que lo recibe con estas mascarillas tendrían menos probabilidad de infectarse. De ahí que se recomiende, mientras no se controle la situación, el uso generalizado de mascarillas. Y el otro punto básico para reducir la transmisión, como ya hemos visto, es la detección de los transmisores. Hay que hacer muchísimas pruebas diagnósticas, hay que intentar ver cómo está la inmunidad y hay que intentar ver que no haya muchos transmisores por ahí circulando, que son los que van a producir las crisis. Bueno, pues esto ya lo dijimos en su momento, hay que identificar los casos sospechosos, hay que identificar todos los posibles casos y hay que ver que todo el personal expuesto sin medidas de seguridad hay que identificarlo para controlarlo. Esto es en las fases más iniciales, aunque se mantiene ahora. Y luego otra medida que hay que hacer para protegernos es dividir. ¿Cómo hay que dividir? Hay que dividir al personal técnico y radiólogo en grupos. ¿Por qué? Porque si se infecta a alguien del grupo de trabajo, que no afecte a toda la plantilla, que afecte al menos a una parte de la plantilla. Hay que dividir las salas en un equipamiento que llamaremos sucio y otro limpio. Sucio para los pacientes con sospecha de coronavirus y limpio para los pacientes que estamos convencidos de que no tienen coronavirus. Y hay que hacer circuitos específicos. Y esto lo tenemos que ir diseñando. Tenemos que analizar nuestro equipamiento, todas las salas que tenemos, y ver en qué circuito está. En nuestro caso, estas son las salas. Tenemos unas salas dedicadas al circuito sucio, que durante la pandemia no paraban de trabajar. Ahora, afortunadamente, trabajan muy poco. Un circuito mixto en las máquinas que tenemos que compartir y un circuito limpio de máquinas que solo se usan para pacientes en los que tenemos la certeza de que no tienen coronavirus. Ir a una sala de urgencias que estará en la zona sucia o en la zona limpia en función de cómo esté la pandemia. En nuestro servicio hemos diferenciado una serie de áreas, esto es importante, decidir los circuitos. Estos circuitos los tienen que conocer todos los trabajadores, tienen que conocer los celadores, los técnicos, los radiólogos, los enfermeros, porque es la única forma de trabajar con seguridad. Y hay que poner barreras físicas que los diferencien muy bien. No puede estar un paciente en la zona sucia esperando para hacerse una prueba en la zona limpia, pues se podría infectar. Tenemos que poner barreras. Estas barreras al virus, a nuestro enemigo, pues pasan por todo tipo, desde las EPI, es decir, los equipos de protección impersonal con mascarillas, guantes, como vemos aquí. Además hay que añadir una pantalla, ya sea gafas o una pantalla protectora. En ocasiones se pueden usar fundas y cubiertas para equipamiento. Y luego, como vimos, barreras físicas para mantener distancias y diferenciar claramente las zonas sucias. Estas barreras son fundamentales. Y luego probablemente uno de los puntos más básicos es la limpieza. La limpieza y la desinfección.
tanto de las salas como del equipamiento y sobre todo de las manos. Se ha visto que las gotas, cuando llegan a algún sitio, se depositan, el virus puede quedar durante incluso días en función del material que sea. Si tocamos ese material y luego nos tocamos la boca, la nariz o los ojos, algo que hacemos de forma continua e involuntaria, nos podemos infectar. Esto no pasa si nos lavamos las manos continuamente. Y afortunadamente, como dijimos, este virus es muy lábil. Basta lejía, basta un fluido con lejía o cualquier tipo, muchísimos desinfectantes que aplicados durante un tiempo, o agua y jabón, una cosa tan sencilla como agua y jabón, limpia el virus, mata el virus y nos permite estar mucho más seguros. Bueno, esto, que son recomendaciones muy básicas, lo presentamos en la SERAM ya hace más de un mes o 2 meses como una infografía que, aunque lo hicimos al principio de la crisis, sigue siendo válida y que recomendamos que todo el mundo cumpla un poco o siga estas normas porque a nosotros nos han sido muy útiles. Las salas de espera hay que adecuarlas, es decir, no podemos tener a los pacientes con sospecha de infección o sin saber si están infectados o no pegados uno al otro, porque se podrían infectar, y por eso hay que contar los espacios y dejar siempre medidas de seguridad. En nuestro caso, bueno, pues lo que hacemos es bloquear asientos, de forma que todos los pacientes que llevan mascarilla, con que estén a 1 metro de distancia es suficiente. Si no llevaran mascarilla, tendrían que estar mínimo a 2 metros de distancia. Esto de las salas de espera es muy limitante porque no podemos citar los pacientes si no tenemos suficiente espacio para citarlos, con lo cual es uno de los grandes limitantes a la hora de ajustar las agendas. Tenemos que revisar todos nuestros procedimientos y todos nuestros procesos. En este caso, por un ejemplo, pues saber cómo hacemos cuando un paciente viene a hacerse una radiografía desde consulta externa y ver pues en qué circuito lo metemos y demás. Pues como esto hay que hacerlo con todas las fases del proceso. Hay que adecuar todos los procesos a la infección COVID-19. Y luego hay un concepto muy, muy importante. Hay que saber que esto no es una cosa estática. Nosotros empezamos, nuestro primer caso en mi hospital fue el 27 de febrero, el 28 de febrero. En pocas semanas estábamos en una fase 0, una fase de altísima prevalencia. Duró unas semanas y ahora estamos en la fase 2 prácticamente casi sin casos. Creo que ahora mismo en mi hospital hay 1 o 2 pacientes y en Madrid está en una fase muchísimo mejor que antes, aunque tiene más pacientes. Esto hay que saberlo porque esto podemos estar aquí y volver a la fase 0, volver a la fase 2 y tenemos que tener las medidas de forma muy dinámica para que seamos capaces de ir de una fase a otra con mucha rapidez. Ahora que estamos ya empezando la que llaman la fase de desescalada, cuando nos viene un paciente tenemos que saber si está infectado. En fase aguda, cuando estamos en plena pandemia, todos los pacientes es muy probable que estén infectados. En Madrid hubo hospitales que tenían 1000 pacientes, los 1000 infectados. Y la urgencia prácticamente se convirtió en una urgencia de COVID. Solo veíamos pacientes con COVID en toda España. Bueno, pues ahora no. Ahora hay muy pocos pacientes con COVID, poquísimos, gracias a las medidas de aislamiento. Entonces, ¿ahora qué pasa? Cuando venga un paciente a hacerse una prueba, tenemos que ver si está infectado o no, porque con que venga uno y no tomemos medidas de precaución, en 15 o 20 días podemos tener todo el servicio infectado. Entonces, esto habrá que hacer una serie de medidas valorando al paciente, se puede hacer un pequeño cuestionario, podemos en algunos casos hacer un estudio previo, esto se recomienda en la cirugía y en determinados procedimientos intervencionistas, y luego, por supuesto, las medidas generales de aislamiento que vimos previamente, pues de distanciamiento, las mascarillas, etc. Tenemos que adecuar los recursos humanos, tenemos que agrupar los técnicos, ahora ya no solo por grupos de trabajo en función para que no se infecten unos a otros, sino también por salas. Y si tenemos una sala sucia o un grupo de salas sucias, intentar que los técnicos que trabajan en estas salas no se mezclen con las otras. Y luego intentar ver cómo está la situación de todos los trabajadores. Esto se está haciendo ahora mismo en casi todos los centros en España. En nuestro centro también se hizo con unos grados de respuesta inmunológica muy baja, es decir, muy pocos pacientes, muy pocos profesionales se expusieron al virus y hay muy pocos profesionales que tengan anticuerpos. Esto tiene sus ventajas, es decir, que lo hicimos bien y que no desinfectó. Su desventaja es que hay muy poca población protegida frente al virus actualmente. Tenemos, como comentamos, que adecuar todo el proceso diagnóstico, es decir, el radiólogo, todos tenemos que trabajar para adecuar todo lo que tenemos, porque hay que recordar que una vez que baja la crisis del coronavirus, tenemos pacientes oncológicos, tenemos pacientes quirúrgicos, pacientes que durante un par de meses vinieron muy poco al hospital, están ahí esperando, estamos viendo casos más graves de apendicitis, casos más graves de pacientes que no vinieron en su momento. Bueno, pues hay que ajustar bien las prioridades. En algunos casos podemos hacer teleconsulta, esto lo están haciendo los clínicos,
pero nosotros lo podemos ver pues, en ciertas ecografías o en procedimientos intervencionistas. Tenemos que pedir a los pacientes que sean puntuales. Si queremos que no se acumulen los pacientes en las salas de espera, no pueden venir todos a la vez porque hayan cogido el autobús para ir al hospital, el de las 10 de la mañana, por ejemplo. Tenemos que pedirles que vengan 5 minutos antes y que se vayan y ser muy puntuales también nosotros. Pedirles que no vengan acompañados, o si vienen acompañados, que sea por supuesto de alguien que no tenga factores de riesgo, porque es exponer a un posible riesgo a una persona que no tendría que estar ahí. Y luego, como ya vimos, adecuar las salas de espera. Con respecto a los radiólogos, también tenemos que hacer muchas medidas para adaptarnos a la nueva situación. Hay que promover el teletrabajo, hay que redistribuir los puestos y hay que cambiar un poco la forma de trabajar. Ya no solo ir para trabajar de 8 a 3 o de 3 a 10, sino hay que ir a trabajar para sacar un trabajo que lo puedes hacer en el hospital, en tu casa o donde sea. Es decir, favorecer la teleradiología, algo que no está demasiado implantado, deberíamos difundirlo más. Y bueno, pues en la SEDAN hicimos en su momento un documento de cómo hay que hacer una buena teleradiología y que deberíamos poner en marcha ahora. Tenemos que mejorar nuestros flujos de trabajo y hacer unos niveles de prioridad reales. Es decir, estos pacientes que vimos, por ejemplo, los oncológicos o los quirúrgicos, pues habrá que reevaluarlo. Tenemos unos medios limitados, tenemos unos medios restringidos porque no podemos citarlo igual que antes. Hay que adecuar las salas a la limpieza, a la desinfección y las salas de trabajo y las salas de espera, como vimos, con lo cual vamos a hacer menos trabajo. Vamos a hacer menos trabajo y tendremos los mismos pacientes, tendremos que citar primero los que más lo necesitan. Y por eso habrá que reevaluar las indicaciones en este contexto de la infección COVID. Y esto necesita mucho trabajo con todos los peticionarios, pero también un consenso con la atención primaria. Y por eso, la SEDAN también hemos elaborado muy recientemente un documento que es una pequeña guía que no pretende ser una guía de adecuación de pruebas, sino una serie de recomendaciones o un documento para empezar a trabajar en adecuación de las pruebas. Y pues, lo hicimos, está recién publicado pues, para neuroradiología, radiología pediátrica, ecografía, etc. Tenemos que planificar las agendas de forma dinámica. Vimos que el COVID podía venir, podíamos subir en 10 días, podía volver a bajar. Bueno, pues tenemos que tener unas agendas muy bien planificadas, teniendo en cuenta los tiempos de limpieza y desinfección de cada sala, que pueden variar. Un escáner que lo contamines por un paciente de COVID, en algunos casos puede estar igual paralizado una hora. Una sala que haga un paciente no COVID, o no, que lo que llamamos un paciente limpio, hay que limpiarla igual, entonces eso mínimo son 2 minutos más, porque, insistimos, hay que limpiar de forma estricta todas las salas, independientemente de que el paciente esté infectado o no. Y debemos evitar los retrasos, tenemos que ajustar las agendas para ser lo más puntuales posibles y evitar que los pacientes estén esperando en las salas de espera, por muy buenas que sean nuestras salas de espera. Bueno, pues con todo esto, pues por ahora en España, pues hemos ganado una batalla, la primera batalla. Y entonces la duda es si ganaremos la guerra a este enemigo. Y hay antecedentes. La mal llamada gripe de 1918, la mal llamada gripe española, mal llamada porque el primer caso fue en Estados Unidos, en Kansas, si no me equivoco, bueno, produjo millones de muertos en Europa. Y esta está produciendo ahora mismo millones de muertos en el mundo, el coronavirus. Y estas dos fotos, esto es una foto de un hospital de campaña en Estados Unidos en ese entonces, y esta es una foto del hospital de campaña que se hizo en Madrid, que fue muy famoso, el Hospital Pabellón IFEMA, y que atendió a pacientes con COVID, no los más graves, sino pacientes de gravedad media o baja. En este hospital se montó un servicio de radiología, un escáner, etcétera, y tuvo un funcionamiento excelente, con un montaje en casi 48 horas. Fue una labor coordinada excelente. Bueno, pues tenemos mucho que aprender y vimos que en el año 1900, que en la crisis de la gripe española, el primer brote que fue en la primavera, antes del verano, murieron muchos millones de personas. Pero es que después, en el otoño, vino un segundo brote muchísimo más agresivo y murieron muchas más personas. Y en la primavera siguiente volvieron a morir más personas. Entonces, lo que tenemos que hacer es que ahora sabemos que, aunque hayamos ganado esta primera batalla, va a venir un segundo brote. Estamos convencidos que en el otoño vendrá un segundo brote. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es evitar que este segundo brote pase como pasó. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues aparte de reforzar nuestro ejército, pues medidas sociales. Por una parte, cultura general e información. Se ha visto que durante el COVID, eso en España fue tremendo y en todo el mundo hay muchísima falsa información, muchas lo que llaman las fake news en los medios sociales, y hay estudios que demuestran la gran cantidad de bulos, de falsas noticias que circulan y que hacen que la gente acabe no teniendo fe
en la sanidad, no diciendo que no vale para nada el tratamiento, diciendo que no vale para nada el distanciamiento, diciendo que no vale para nada las mascarillas. Y esto es un gran problema porque si la población no se cree las medidas, no las van a hacer y esto va a producir un rebrote. Y de hecho, pues vemos noticias como esta, ¿no? Los curanderos, pues este hombre que dice que estaba promoviendo el clorito de sodio contra el coronavirus, pues un poco casi como Donald Trump diciendo que había que beberse los desinfectantes, ¿no? Bueno, pues esto está ahí y mucha gente se lo cree. Pero es que además el coronavirus ha demostrado que aunque seamos muy buenos científicamente, hemos hecho cosas mal. Las publicaciones que tuvo cosas muy buenas, es decir, ahora mismo todas las publicaciones que hay sobre coronavirus, sobre COVID-19, son libres, están a libre disposición, se pueden consultar todas. Pero ¿qué pasó? Que hubo muchos problemas en el rigor. Un ejemplo es este artículo muy reciente, publicado en el JAMA, y en el Lance, perdón, y que era el mayor estudio multicéntrico del valor de la hidroxicloroquina o cloroquina, y que demostraba este artículo con un metaanálisis, bueno, no era un metaanálisis, era un estudio de muchos hospitales, que este tratamiento no solo no era bueno, sino que producía un aumento de mortalidad por cardiopatías y arritmias cardíacas. Esto produjo que la OMS y que todo el mundo parara los estudios con cloroquina y se dijera que la cloroquina no valía para nada. Pero posteriormente muchos autores empezaron a revisarlo y vieron que tenía muchos fallos este artículo. De hecho, que hubo una retracción. O sea, este artículo ahora mismo está parado, está puesto como fallo y de hecho los propios autores se retractan, es decir, han reconocido que el artículo tiene una serie de fallos metodológicos muy importantes y no es válido. Bueno, esto también nos pasó en radiología. Bueno, de hecho, vamos a ver, ya la OMS, bueno, volvió otra vez con la hidroxicloroquina. Bueno, pues como decía, esto ya pasó también en radiología. ¿Por qué? Pues los primeros estudios, que son estos de la derecha, del valor de la radiología en las técnicas de imagen para el diagnóstico, sobre todo se basaban en estudios realizados en China, y no es que los chinos lo hagan peor, es que simplemente ellos tenían unas PCRs con una baja sensibilidad y especificidad, y además tenían muy poco conocimiento, porque estaban empezando y tuvieron que hacer los estudios de una forma muy rápida. Los estudios tienen unos problemas metodológicos muy serios. De hecho, esto es una revisión hecha muy recientemente de todos los artículos y, entre otras, llega a estas conclusiones, ¿no? Por una parte, que no hay estudios, ninguno de los publicados, una vez revisado metodológicamente, permite decir o recomendar que la TC sea una prueba de cribado. Es decir, no podemos usar o no debemos usar la TC para un paciente que venga a la urgencia a ver si tiene COVID o no. Todas las series que lo demostraban, supuestamente lo demostraban, tienen muchísimos fallos de diseño muy grandes. No hay ningún estudio serio y con buena metodología que lo demuestre. Y luego, en los estudios de especificidad, hay muchos fallos en diseño. ¿Por qué? Porque no tuvieron en cuenta la probabilidad preprueba, lo que llama el teorema de Bayes. Si tú estás en una fase de pandemia con miles, con que todos los pacientes que vienen a la urgencia tienen COVID, cualquier prueba te va a dar positivo y cualquier prueba va a ser específica. Eso no tiene valor. Lo importante de una prueba es que sea específica cuando hay baja prevalencia. Y para eso estamos viendo que el escáner no vale. Con lo cual hay que tener mucho cuidado con toda la literatura que estamos revisando referente al COVID. Bueno, pues por eso, con todo esto, hicimos en la SEDAN también un manual que pretende ser una serie de recomendaciones genéricas de cómo adaptarnos al COVID. Parte de las cosas las estoy diciendo aquí, pero es más amplio y yo, al que tenga interés, pues le recomiendo que se lo lea. ¿Cómo seguimos luchando? ¿Cómo mejoramos nuestro ejército? Con formación. Pues ahora tenemos un problema muy grande. Ahora mismo no podemos formar como antes, no podemos estar al lado de nuestros residentes, no podemos estar con los estudiantes. Bueno, pues esto está generando unos problemas muy grandes en todo el mundo, porque los residentes no pueden hacer sus rotaciones, no pueden estar al lado de los adjuntos, no podemos hacer sesiones. Bueno, pues esto está comprometiendo la formación. ¿Y esto qué está haciendo? Pues lo que estamos haciendo ahora mismo, en vez de viajar, en vez de hacer cursos a distancia, estamos usando las nuevas tecnologías, pues con inconvenientes como el que vimos ahora al principio, o con el problema de que yo no sé si alguien me está escuchando o no me está escuchando. Bueno, pues esto que no lo tienes en tiempo real, pues es una cosa que nos tendremos que ir adaptando. Y de hecho, nosotros, nuestro Congreso Nacional, que lo hacemos cada 2 años, íbamos a tenerlo en mayo de este año, es decir, tendría que haber sido la semana pasada, perdón, hace 15 días, no lo tuvimos que aplazar, lo aplazamos a septiembre, seguimos con la crisis y lo hemos pospuesto al año que viene, pero tenemos un congreso mixto, es decir, vamos a hacer un congreso presencial y un congreso online simultáneos. Y esto ahora mismo se dice que es la tendencia. Casi todos los congresos vamos a intentar que tengan una versión online y una versión presencial. Y por supuesto, tanto en la SEDAN como todas las sociedades, pero nosotros estamos trabajando mucho en dar formación a todos los socios. Hicimos una sección en la página web con muchos documentos
que algunos de ellos creemos que han tenido mucho éxito, como este póster de la fisiopatología o este documento para los técnicos que se difundió mucho, introducciones, etcétera, etcétera. Es decir, afortunadamente muchos socios han colaborado, mucha gente, es una cosa muy buena que hemos aprendido, mucha gente se ha volcado para ayudar a los demás y nos ha ayudado mucho a todos los radiólogos de todo el mundo para aprender, a todos los radiólogos, a todos los técnicos. Bueno, y por último, en este arte de la guerra tenemos que buscar aliados, no podemos estar solos. ¿Quién es nuestro aliado nosotros? Pues los que están siempre con nosotros, que es toda la industria. Y la industria, la verdad es que siempre nos ayuda mucho. La formación de los médicos, por lo menos en España y prácticamente todo el mundo, no podría ser si no fuera por ello. Y entonces, ahora hay que tener en cuenta el gran esfuerzo que están teniendo. Por una parte, para mantener la producción. En una época de dificultades para cualquier sistema, bueno, pues muchas empresas han estado trabajando pues para seguir produciendo mascarillas, líquidos, batas, poder equipos portátiles de radiología, poder mantener los equipos, etcétera. Hubo que adaptar muchas regulaciones para poder poner equipos en marcha sin tener unos sistemas tan exhaustivos como antes. Tuvimos que trabajar con muchísima coordinación con todos nuestros proveedores, pues para los mantenimientos de los equipos, para cualquier actividad. Y por supuesto, en un futuro, desde ya, tenemos que trabajar con toda la industria para fomentar la formación y la investigación. Y sobre todo también para integrar soluciones. La industria tiene muchas soluciones de inteligencia artificial, de integración de flujos de trabajo, de mejora de procesos que nos pueden ayudar muchísimo a todos y tenemos que contar con ellos lo mismo que ellos cuentan con nosotros. En fin, que nos quedan muchas batallas por luchar, pero hemos aprendido mucho. Y yo recomiendo este artículo que salió publicado la semana pasada en El País Semanal, en un periódico principal español. El doctor Moreno es el jefe de infecciosas del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, que fue el hospital que tristemente tuvo más crisis con el COVID-19. En un momento dado tuvieron 1.000 pacientes ingresados y más de 100 pacientes simultáneos en la UCI, de un hospital solamente de COVID. Y este hombre, que aparte de ser un excelente profesional, hace un artículo precioso y que le expone sus vivencias como un diario, tiene esta serie, hace estos comentarios, ¿no? Dice que hemos pasado por esta pandemia, pero seguramente no va a ser la última vez ni va a ser la peor. Nos tenemos que preparar para más veces. Ya lo dijeron hace años que iban a venir pandemias como esta y nadie se lo creyó, ¿no? Dice que seguramente nosotros pecamos de exceso de confianza y estoy seguro que si volviera a pasar algo parecido no íbamos a cometer los errores que hemos cometido. Ojalá. Ojalá no se equivoque, porque tristemente los humanos somos los últimos, siempre tropezamos en la misma piedra. Bueno, y luego dice, yo creo que esto nos ha llegado tan dentro, ha dañado tanto el país y el mundo, que ha demostrado que es preciso estar preparado para investigar lo que haga falta. Es decir, si algo podemos aprender de aquí es la importancia de la ciencia, del conocimiento, de la investigación, de compartir el conocimiento como hicimos con esto, que es una cosa que deberíamos sentirnos orgullosos y que este hombre, este doctor, este ejemplo para todos, pues lo pone de manifiesto. De forma que así, como modo de conclusión, bueno, pues vemos que esta crisis, cuando pasemos, nos disminuye una productividad en más de un 20% en lo mejor de los escenarios. Esto hay que saberlo porque nos complica mucho las cosas. Esta situación viene para quedarse, por lo menos por ahora, hasta que haya una vacuna, algo que va a tardar mucho, o hasta que haya una inmunización de la población general. Nos obliga a tener en cuenta hacer cambios estructurales y del proceso. Nos ha puesto de manifiesto la importancia de la radiación de toras, de informar a radiografías de toras. Nosotros hemos pasado de informar 2, 3 placas diarias a informar 1.000 placas al mes. Esto es fundamental. Siempre hablamos de la importancia de la placa de toras y esto debemos seguir haciéndolo, debemos mantenerlo aunque baje la presión por el coronavirus. La importancia del teletrabajo y la teleradiología y sobre todo la seguridad. Estas medidas de higiene que las estamos poniendo en marcha por el coronavirus valen para todos los gérmenes, valen para todo y debemos aplicarlas siempre, no solo cuando tengamos una pandemia. Y ya con esto he acabado, pues muchas gracias a todos. Y más o menos el tiempo espero haber sido correcto. Buenísimo, doctor Pablo Valdés. Yo estoy encantada, fue genial, una charla genial, de verdad. Tenemos un par de preguntas acá que recibimos. Yo creo que por estarmos retrasados, yo voy a seleccionar algunas y después te comparto las demás para que podamos compartir con el grupo. Una de las preguntas que nos ha llegado es acerca de hacer pruebas con el personal de radiología. Ahora no escucho nada. O sea, ¿me escuchas ahora? ¿Ahora está mejor? Yo voy a enviar las preguntas por chat para que nos pueda contestar. De
preguntas. ¿Nos escuchan? Sí, sí, ahora sí. ¿Me escucháis? Ah, perfecto, Sí, perfecto. Pablo, sí. Perfecto. Ahora, una de las preguntas que nos llegó es acerca de pruebas con el personal de radiología. ¿A cada Sí. cuánto tiempo tienen que hacer para detectar posibles casos? ¿Si han implementado algo al respecto? Eso es muy complicado. De hecho, todavía, y estamos muy recientes en España, en mi hospital, por ejemplo, sí se hizo un estudio, pero de investigación para ver la prevalencia de infección en todos los profesionales. Se empezó habitualmente cuando había exposición, cuando había clínica, se hacía la PCR. Ahora sí que es verdad que con las técnicas nuevas de inmunología, pues se están empezando a hacer también de forma a todos los trabajadores. Cada cuánto no se sabe. Es decir, no sabemos lo que dura la inmunidad, no sabemos. De hecho, se está empezando a investigar pues, en los pacientes que ya tienen IgG, ver cuánto dura ese IgG. Pero no hay protocolos. De hecho, ojalá. De hecho, hubo una muchísima polémica en Madrid porque España, tristemente, es uno de los países que tiene mayor porcentaje de profesionales infectados, por muchas causas, ¿no? En mi hospital no ha sido así, tuvimos, por ejemplo, en radiología cero infectados y en el resto del hospital poquísimos, por las circunstancias que fueran. Yo creo que se hizo muy buen trabajo, que no quiere decir que en otros sitios se haya hecho mal, sino también las circunstancias de que el hospital es distinto. Pero no hay protocolos específicos, eso hay que verlo. Cuanto más estudiemos a los trabajadores, mejor. Eso, pero tampoco se puede decir cada cuánto tiempo. Una otra duda es acerca de diferencias marcadas entre estudios radiológicos en adultos y en pediatría. Si han notado o registrado alguna Hay algo, no hay mucho, ¿eh? Hay algún artículo, lo podemos comentar después, pero en mi hospital no vimos ningún niño con COVID. En los hospitales pediátricos hay poco, es decir, los niños por lo general se infectan menos, los casos publicados eran casos muy leves, en los que se estudiaron alguno en China y alguno más, tienen unos patrones similares, pero claro, ellos no, habitualmente los niños no evolucionan a estos patrones tan severos, se quedan en las fases iniciales. Hay mucha polémica con que si los niños pueden ser grandes diseminadores de la enfermedad. Hoy salió un artículo o una entrevista diciendo que no. En Suiza se considera que no. Hay ciertas dudas como eso, ¿no? Por lo general los niños, por los motivos que sean, que hay muchas teorías, se infectan menos, tampoco lo transmiten mucho y cuando se infectan suelen dar cuadros muy leves. No es muy raro. Hay algún niño que produce, y ahora están hablando de cuando se afecta esta vascularización, de este síndrome de Kawasaki, ¿no? Pero bueno, son casos rarísimos afortunadamente. Perfecto. Y ahora algo específico del ataque. En su experiencia, ¿cuánto tiempo después de la desinfección del ataque es recomendable reanudar labores en caso de Uy, solo tener un equipo? eso Algunos lugares 30, es, otros una hora. claro, ¿Cuál eso es es tu muy opinión? complicado. En general, vamos a ver, todo depende mucho, bueno, hay recomendaciones para todo, de como decís, ¿no? Desde 30 minutos a hora y media. Y eso es un problema de cómo venga el paciente. Si un paciente está liberando aerosoles, y más ahora con las nuevas teorías de las microgotas y de las nanogotas, en teoría el aire podría estar contaminado durante un tiempo, durante una hora o más, y entonces habría que dejarlo quieto con una buena renovación de aire, porque eso no es como los quirófanos que en el aire se renueva más. ¿Qué pasa? Que habitualmente los pacientes que están peor y que están intubados y muy malos, no se les suele hacer escáner. Hacemos escáner a pacientes que están malos, pero no tan malos. ¿Qué quiere decir? Que no son pacientes que suelen llegar al escáner. Los pacientes que van con mascarilla y vienen al escáner con mascarilla, como deben ir todos los pacientes, tienen que ir con mascarilla, lo mismo que todos los trabajadores, no es tan probable que contaminen el ambiente tanto, con lo cual, si haces un sistema de limpieza muy estricto y dejas la sala cerrada un tiempo, pongamos media hora, no más de una hora, deberías tener la sala perfectamente limpia. Eso es complicado, porque hay gente incluso que recomienda tirar todos los productos que tengas en la sala, por si se hubieran contaminado, incluyendo los contrastes, es decir, hay un poco de todo, pero en general es también un poco el sentido común. Si un paciente está con mascarilla, no está liberando aerosoles, tienes medidas de higiene, limpias todo muy bien y desinfectas todo muy bien, en una hora puedes usar la sala perfectamente, incluso antes. Perfecto. Y yo voy por la última, después vamos a colectar todas las preguntas y compartimos con el doctor para que podamos contemplar las inquietudes, pero la última es que hay más de una pregunta acerca de la ecografía pulmonar, que claro, y si puede o no sustituir la TAC, porque se habla mucho últimamente, ¿no?, Sí, de la sí, sí. validación. De hecho, este sábado en nuestra televisión, en La Sexta, hubo un debate
en el que no hubo radiólogos, sino médicos de urgencia, médicos de atención primaria, además hablando que la ecografía es maravillosa, que la aprendes en media hora y que con un equipo portátil diagnosticas un COVID en 10 segundos. Bueno, eso son tonterías, y lo digo claramente, es decir, la ecografía es una técnica complicada, la ecografía torácica, como cualquier ecografía, hay que aprender a hacerla. En estos pacientes es compleja porque son pacientes muchas veces que están en decúbito prono, tiene el problema de la ecografía de que es difícil de estandarizar, hacer siempre los mismos cortes, puedes mandar las imágenes al PACS, pero no siempre todo el mundo lo hace, y luego además la ecografía es una técnica que supone contacto directo con el paciente durante mucho tiempo. Es decir, yo soy ecografista, la ecografía los radiólogos creo que la valoramos muchísimo, somos expertos en ecografía, entonces la ecografía es una técnica excelente. Es una técnica muy buena para diagnosticar muchas patologías pulmonares con muy buena sensibilidad. En estos casos habría que verlo. Los italianos, que tienen mucha experiencia, les fue muy bien, porque en Italia tienen mucha escuela de ecografía. Ahora, no creo que pueda sustituir una radiografía de tórax. Una radiografía de tórax es una técnica muy estandarizada, se hace en unos segundos, expone poco al personal y está ahí para siempre para comparar. Y es muy fácilmente comparable. Y, por supuesto, el escáner tiene mucha más sensibilidad. La ecografía, pues hombre, como la patología es periférica, bueno, pues nos ayudaría en eso, porque es fundamentalmente periférica y podríamos ver incluso cuando verten las líneas A, ver que el paciente va mejor, etc. Es una técnica que puede ser muy buena, pero tiene muchos problemas que no están contando los que tienen tanto interés en hacerla, ¿no? Que es que te expone mucho, que tienes mucho tiempo que tienes que hacerla durante mucho tiempo, que es difícil de estandarizar. Es decir, puede serlo y probablemente en un próximo brote igual sí se usa más, pero no es tan bonito como lo dicen los que tienen mucho interés, porque están, por lo menos en España, comprando muchos equipos y demás, y yo creo que tampoco, que hay que ser un poco más serios en lo que son las pruebas diagnósticas. Una ecografía no diagnostica COVID, lo mismo que un escáner no diagnostica COVID, o una placa simple no diagnostica COVID. El COVID lo diagnostica la prueba de laboratorio. Perfecto. Y muchos han pedido para compartirnos los documentos de la CERN. Si estás de acuerdo, yo puedo Están todos disponibles Sí. en la página web, se pueden descargar y los hicimos para compartirlos. O sea que nosotros encantados, y es el objetivo, y cualquier sugerencia, cualquier comentario, cualquier aportación, nosotros los difundimos porque nuestro interés vaya. Sí, creo que acá el objetivo es compartir experiencias y nosotros de la organización también podemos compartir el sitio web por donde se puede descargar los materiales. Bien, doctor Pablo Valdés, encantados. Muchísimas gracias, no tenemos palabras. Hay un par de otras preguntas, yo después voy a compartir con el doctor por correo para que podamos sacar estas dudas de otros participantes y compartir con ellos. ¿Okay? Muchas gracias a todos los asistentes, gracias a nuestros compañeros de España, Felipe y José, que nos apoyaron también en contactar a la CERN, y yo creo que un gran éxito. Muchas gracias por compartir esa experiencia y que continuemos como colaborando entre los distintos países en este aprendizaje que yo creo que no termina tan pronto. Muchas gracias a vosotros. Este tipo de Gracias a son todos. excelentes. Gracias, Pablo. Ha sido una charla, realmente nos ha iluminado. Yo creo que nos ha sacado de muchas dudas que teníamos, que aquí cosas que han corrido bulos por España. Espero que en Sudamérica les sirva a mis colegas sudamericanos. Muchas gracias. Que no vuelva a caer la gente en el mismo error, que aprendamos de los errores ajenos, eso es lo bueno. Exacto. Aquí hubo Muchas gracias. Cuidaros todos mucho. Venga, saludos, gracias. Muchas gracias, cuídense todos. Buenas tardes, chao, buenas noches.